Entonces vamos a empezar. Bienvenido a todos. Mi nombre es Mohamed, soy director de servicio de Chickmaster por nuestros clientes de Europa, África y Medio Oriental. Aunque en estos momentos no podemos vernos en personas, esperamos sinceramente que la situación va bien por el país donde estáis. Así que estamos muy honrados que puedes optar por unirse con nosotros virtualmente en este webinar para hablar de manejando su planta de incubación con el maestro. Un recuerdo, si tienes preguntas durante la presentación, por favor utilicen el botón de pregunta y respuesta Q y A que está debajo de la página. Así podemos responder a sus preguntas. Tengan en cuenta que estamos grabando esta presentación y vamos a ponerla en disposición de todos en nuestra página web de chickmaster.com. Nuestra presentadora hoy, que conocéis todos, es doctora Carolina Díaz. Ha estado con Chickmaster durante 5 años y es nuestra especialista internacional en incubación, proceso de sala, calidad de pollitos y más sobre todo lo que es de embriológico y sanitario de plantas. Entonces, sin más preámbulos, Carolina, te dejo con nuestro participante y les deseo a todos un buen webinar. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar entonces, como hablaba Mohamed, inicio a la presentación. Hoy vamos a hablar acerca de una herramienta muy útil y es cómo usar el maestro, para qué sirve el maestro. No solamente es una herramienta que sirve para monitorear las máquinas, sino también para evaluar nuestros procesos y poder hacer mejoras en el proceso netamente de incubación que involucra tanto máquinas como ambientes. Entonces nos enfocaremos básicamente en 3 temas. El primero es qué debe hacer un sistema SCADA. El segundo es de qué manera el maestro logra su objetivo. Y el tercero es cómo usar o cómo interpretar las gráficas que nos muestra el sistema de monitoreo. Entonces, ¿cuál es el uso del maestro? Bueno, primero, ¿qué es el maestro? El maestro básicamente es un software que se instala en un computador y se conecta a las máquinas. De esta manera podemos tanto enviar información desde el computador hacia las máquinas como recibir información. Entonces es una herramienta que complementa las prácticas de una planta de incubación, nos permite una visión general del sistema, que lo vamos a ver más adelante. Veremos todo nuestro plano de la planta en una sola pantalla y en un solo lugar. Tiene la posibilidad de guardar historiales de alarma y monitorear las máquinas. También nos permite obtener notificaciones de tal manera que nos diga si una máquina está fallando o si, por ejemplo, durante el calendario vamos a ver si tenemos alguna actividad programada. Y facilita y simplifica las operaciones de la planta de incubación porque pues nos permite ver un historial y nos permite también programar las máquinas. Entonces, esta es la vista general que se obtiene en la planta. Básicamente lo que tenemos es nuestras máquinas por salas. Entonces tenemos aquí una sala de incubadoras y unas salas de nacedoras. Sí, aquí hay otra sala de nacedoras para el caso de esta planta. Entonces, al maestro se le pueden conectar también los ambientes, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos que en la planta general uno puede llegar a tener tanto control como vista desde la entrada de huevos hasta la salida de pollitos, de todos sus parámetros y sus sensores. Entonces, principalmente tenemos un indicador de alarmas, que es este que está acá. En caso tal de que lo tengamos en color rojo, quiere decir que hay alguna alarma presente en la planta. Si lo tenemos en verde, es que no hay ninguna alarma presente, que todo está en calma. Y por otra parte, según el color de cada máquina, nos va a indicar un estado. Entonces, blanco si la máquina está tranquila, está en paz, no tiene ningún tipo de condición de alarma. Rojo si tenemos alguna alarma activa.
Amarillo si tenemos una máquina fuera de servicio. Naranja si alguien retardó la alarma porque simplemente sabemos que no es una alarma demasiado alarmante o que la máquina se puede regular solita. Por ejemplo, en la transferencia, cuando estamos desocupando la incubadora, a veces nos mandan alarmas de temperatura baja, entonces uno las puede retardar para que la misma máquina se recupere mientras uno termina de desocupar una incubadora. Lo mismo a veces en el nacimiento cuando ya queda un solo carrito. Azul si hay alguna falla de comunicación, como es el caso de acá, entonces algo de cableado. Y gris si está fuera de línea, simplemente está apagada la máquina. Tenemos un menú principal, que es el que está presente en la parte superior de la pantalla. Entonces inicialmente tenemos una versión de qué año y de qué fecha. Posteriormente tenemos un lugar de información de la licencia. Este no es un sistema, digamos que general, sino cada planta tiene su propia licencia. Tenemos dos mapas de la planta para una vista general, entonces simplemente aquí pues podemos ver que algunas en alarma y como el estado, una vista rápida más que todo. Tenemos un monitor de energía para ver qué tanta energía ha estado consumiendo la planta. Y tenemos la actividad del disco, cómo está funcionando. Adicionalmente tenemos las gráficas, las cuales se pueden seleccionar tanto por máquinas incubadoras y nacedoras como de ambientes si están con un control Checkmaster y si este control Checkmaster está conectado al sistema maestro. Tenemos un registro de alarmas que lo vamos a ver detallado más adelante, un calendario de actividades y una alarma de pantalla remota que también la vamos a ver detallada más adelante. Posteriormente tenemos toda la parte de programa pasos, que es básicamente los botones que nos sirven para enviar información a la máquina desde su computador. Entonces, tenemos una opción que es para programar un punto fijo si quiero trabajar una máquina a determinada temperatura, humedad o a determinado parámetro estándar. Tenemos un botón de programa pasos donde nos va a mostrar el programa pasos que tiene la máquina seleccionada y un botón de control de programa pasos que básicamente lo que sirve es para saltar de un paso a otro en caso tal de que se haya reiniciado una máquina o haya tenido algún problema o de pronto si accidentalmente se inició una incubadora o una nacedora en un programa pasos inadecuado, se saltó del 1 al 2 o del 1 al 4, entonces pues nos va a permitir ir para atrás o por el contrario ir para adelante. Y en esta última parte tenemos una leyenda que básicamente nos muestra todos los símbolos en palabras que quieren decir. Están en diferentes idiomas y pues básicamente es para traducir qué quiere decir cada dibujito. Un reconocimiento de alarmas para ver en dónde está ubicada. Y bueno, está vista del libro mayor que básicamente es para ver los porcentajes de enfriamiento, porcentajes de calefacción. O sea, aquí no tenemos gráficas, sino porcentajes de uso, de calefacción, de enfriamiento, de humidificación. Son porcentajes. Finalmente, una opción de configuración de ingeniería, que también de nuevo vamos a verlo un poquito más adelante de qué se trata. Entonces, iniciando con el monitoreo y la grabación de alarmas, nos va a dar una información rápida, es decir, en cuanto yo mire mi plano de la planta voy a poder identificar en dónde están las alarmas, no solamente en qué incubadora, sino en qué zona, en caso tal de que sea una máquina de más zonas claramente. Y nos va a mostrar pues si es temperatura, si está como está el estado de temperatura, de humedad, en caso tal de que esté fumigando, o sea una falla de fumigación también nos va a reportar, y condición de la alarma y en caso tal de que esté fuera de servicio, ahí que no contaría obviamente la alarma. Este es el botón de monitoreo y grabación de alarma. Entonces, sí, voy a retroceder un momentico como para mostrarles cuál botón sería. Entonces, es básicamente este librito que está acá donde están las condiciones de alarma. Si pinchamos acá, veremos esta pantalla que básicamente nos muestra un historial de alarmas de toda la planta. Puedo seleccionarlo por máquina o filtrarlo por parámetro. Es decir,
yo puedo tener seleccionada la incubadora 1 y solamente ver las alarmas listadas de la incubadora 1 y verlas de todas las zonas. O puedo tener seleccionadas varias máquinas y ver las alarmas. También lo puedo filtrar por característica. Entonces, si yo quiero ver nada más los historiales de alarmas de sobretemperatura y en qué máquinas están presentes, también lo puedo filtrar por este parámetro. La tabla básicamente nos muestra un número de ítem, un dibujo del tipo de alarma, una descripción en palabras, entonces baja temperatura, tenemos la flechita aquí abajo con el termómetro, un nombre, que es el nombre si es incubadora o nacedora, la incubadora número 1 o la nacedora número 20, qué zona en caso tal de que de nuevo tengamos más de una zona, entonces en qué zona se está viendo afectado, en qué momento inició la alarma y en qué momento terminó. En caso tal de que haya alguien registrado, y esa persona con su código haya solucionado su problema, pues uno puede ver quién fue el que la revisó y pues quién fue el que estuvo ahí enfrente de la máquina. También la información que puede exportar este tipo de archivo a los CSV, en caso tal de que uno los quiera pues, sacar o ver el historial en otro tipo de archivo. Y pues la gran ventaja, tenemos un registro persistente. O sea, no hay manera de que por más de que silencien una alarma, pues se nos escape las manos. Entonces tenemos un control netamente automatizado. Este es el caso de que se quiera tener una segunda pantalla en la planta de incubación. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero caminar hasta la oficina porque me queda lejos y estoy en alguna de las esquinas de la planta, generalmente muchas personas ponen un control remoto en un pasillo que pueda atravesar toda la planta y de esta manera se tiene acceso rápido a esta pantalla. Esta pantalla puede estar montada a 50 pies del computador, tiene una visualización constante de las alarmas y pues claramente no van a tener que ir hasta el computador para poder verlas, sino que es una pantalla remota, donde les muestra de nuevo el tipo de alarma, el tipo de máquina, en qué zona se presentó y los tiempos. Y también un pequeño plano un poco menos detallado, digamos que sin parámetros, de la planta de incubación. Otra herramienta que se puede agregar a la planta de incubación es el OR Alarm. El OR Alarm es un equipo que básicamente envía notificaciones por medio de un correo electrónico o por medio de un mensaje de texto a las personas que ustedes deseen. Se pueden priorizar, es decir, puedo decir, digamos, las alarmas de humedad que le lleguen a cierta persona, ya una alarma de sobretemperatura que le lleguen no al operario de máquina, sino que ya le llegue al de mantenimiento o que le llegue al jefe de planta. Entonces yo puedo priorizar las alarmas, puedo retardarlas y me permite enviar notificaciones y ver quién lo hizo realmente. Entonces para esto existe un código y simplemente la máquina les envía notificaciones, de tal manera de que por ejemplo, ustedes pueden estar en su casa y les va a llegar las alarmas, ¿sí? Algo que es muy importante de este tipo de procesos es que pues cada vez se está volviendo más común que se tengan, sobre todo en aquellos lugares donde la mano de obra es supremamente costosa, porque el maestro en sí es, hagan de cuenta, como un operario de máquina que está revisando la temperatura, la humedad, el volteo, bueno, absolutamente todo lo que antiguamente llevamos en registros en papeles. Esto lo que hace es llevarlo en un computador y graficarlo. Entonces, pues, claramente no vamos a tener como ese tipo de problemas que a veces suceden en las plantas, que de pronto si nuestro equipo de trabajo está cansado o si somos humanos, si están enfermos, muchas veces se van a los ambientes y se llenan registros por llenar. Simplemente se mira ahí el sensor y ya. Entonces, esto nos permite, pues, realmente tener un historial constante y pues, de hecho, hay gente que instala el TeamViewer y puede monitorear o enviar los programas a pasos hasta desde su casa,
¿sí? O saber de la planta y tener un control desde su casa. Ahora ya enfocándonos un poco más a los programas a pasos, como les mencionaba, bueno, voy a hacer un paréntesis. Checkmaster ofrece dos tipos de monitoreos. Uno es el advisor, que el advisor es de una sola vía, nos brinda información de las máquinas, pero nosotros no podemos enviarle desde el computador comandos a la máquina. Y está el segundo, que es este, que es el maestro, que es el más recomendado, sobre todo para etapa única, donde sí tenemos que generar programas a pasos, que es de 2 vías, tanto de salida como de entrada. A través del maestro podemos modificar puntos fijos, podemos enviar programas a pasos a cierta cantidad de máquinas. Entonces, pues realmente nos facilita y nos ahorra tiempo. No es como antes, que teníamos que ir al control de cada máquina e iniciarla, por ejemplo, o que teníamos que ir a cada máquina a cambiar los puntos fijos. Conforme los controles han ido evolucionando y la tecnología ha llegado a nuestras manos, pues ya ellos pueden cambiar automáticamente y ya no toca ir manualmente a cambiar control por control, máquina, por reloj, por tiempos de abrir las puertas para revisar cómo está el pollo y de acuerdo a eso bajarle la temperatura. Como habíamos hablado anteriormente, se puede iniciar y detener los programas, establecer temporizadores de inicio diferidos para arranques fuera de las horas de operación. Entonces, esto más que todo se usa, por ejemplo, cuando hay algún festivo, entonces yo puedo dejar una incubadora en temperatura de cuarto frío y decir que arranque el lunes, que es feriado festivo, a las 10 de la mañana que empieza mi incubación. Eso lo puedo hacer, lo puedo dejar programado. Esta es la visualización de los puntos fijos. Entonces, básicamente vamos a ver cada parámetro: temperatura, alarma de alta, alarma de baja, humedad con su alta baja, lo mismo con dióxido de carbono, los modos de cada característica que se deja trabajar según cierta configuración. Y bueno, cada parámetro, digamos que aquí está como en sí el programa pasos dividido para cada característica, ¿sí? Entonces, adicionalmente, podemos ver aquí está seleccionada una sola máquina, ¿sí? Le vamos a enviar mensajes a solamente la máquina ROC 2, pero nos ahorra tiempo en el sentido que yo puedo seleccionar más de una máquina. Yo puedo tener un listado de máquinas y enviarle ese mismo programa pasos aquí a 6 máquinas, a 6 incubadoras. Lo que va a hacer es mantener presionado control y hacer clic en la máquina que quiero seleccionar y pues simplemente se va a enviar el programa a pasos a todos. Ustedes pueden también crear programas a pasos y guardarlos. Entonces, básicamente con estos botones se guardan y con estos botones se van a abrir. Entonces, ustedes pueden tener programas a pasos, bueno, no sé, para lotes jóvenes, intermedios o viejos, o de acuerdo a líneas genéticas, o a estirpe, si es ponedora, si es pollo de engorde. Yo puedo enviar diferentes programas a pasos de acuerdo con las características de los huevos o las necesidades también, porque de nuevo, por ejemplo, yo puedo tener uno que requiera un tiempo de cuarto frío de 12 horas y meter los huevos y dejar los huevos ahí en 12 horas, o puedo 12 horas a cuarto frío y que luego inicie el proceso de incubación y el precalentado, o puedo tener uno que simplemente requiera 2 horas, de acuerdo con los tiempos de los operarios y los días de trabajo, los horarios. Entonces, esta básicamente es la vista de los programas a pasos. De acuerdo al control, tenemos cierta cantidad de pasos habilitados. Entonces, por ejemplo, el caso del Yemeric 3 puede guardar hasta 10 pasos diferentes. Y ya en el caso de Genesis 4 y ROC puede almacenar hasta 20 programas a pasos. Esto es muy útil, sobre todo en etapa única, porque pues según el cliente, hay clientes que pueden manejar, por ejemplo, una frecuencia de pasos de 24 horas. Aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la característica de temperatura de punto fijo, alarma de alta, alarma de baja, humedad, la alarma de alta de humedad, la alarma baja de humedad, el dióxido de carbono se cuenta con sensor, la alta, la baja, el modo del damper,
el damper mínimo. Este es dado que, dado que esté el damper en manual, a qué punto fijo quiero que trabaje. Lo mismo con el blower, tenemos un punto fijo de blower, un modo blower y un tipo de modo de blower en el caso del rock. Tenemos los ventiladores, entonces si está el ventilador en modo manual o está en modo automático. Si está en modo automático se rige por el delta T, que es el diferencial entre dos temperaturas. Esto está solamente disponible en rock, que es una temperatura de entrada y otra de retorno. Los tiempos de volteo, en el caso tal de que sea una incubadora. Fumigación, entonces por qué tiempo quiero que esté encendido o apagado. Y este es el anemómetro, estos son adicionales. En la parte de abajo tenemos en qué modo tengo yo configurado el damper, entonces de acuerdo al número va a estar configurado por humedad, por dióxido de carbono, manual o por temperatura. De nuevo, lo mismo con el blower. El blower tiene una opción de más, que es estar deshabilitado, sobre todo en las nacedoras, es que esté presente el blower, y por ejemplo al inicio pues no queremos que un blower nos entre porque nos puede enfriar de más la nacedora, entonces lo puedo deshabilitar y activar más adelante. Y el ventilador es lo mismo, básicamente si lo quiero manual o si lo quiero automático, de acuerdo con este diferencial de temperatura. Este diferencial de temperatura está solo disponible en rock, lo mismo que este blower. Ya en Genesis 4 si tenemos es un modo de enfriamiento, tenemos el blower lo tenemos activado, es activado por enfriamiento o manual, y tenemos el damper. Entonces, esta pantalla que está acá, no va a retroceder un poquito de nuevo para saber con qué botón llegamos. Ahí, esta la podemos ver. Se puede llegar por medio de este botón de configuración de ingeniería. Con este botón yo puedo cambiar los PIDs de las características de las máquinas. Entonces no es necesario que yo vaya hasta la incubadora o hasta la nacedora a cambiar los PIDs. Puedo cambiarlos desde el computador. Entonces, básicamente esto trabaja en función de qué tanta agresividad quiero cierta característica, con qué frecuencia quiero que entre cierta característica, como el calentamiento, el enfriamiento o el ventilador. Y bueno, la ventaja de tener esto es que se puede guardar, nos habilita una posibilidad de guardado, y pues en caso tal de que haya alguna pérdida de comunicación o por ejemplo se cambie un PLC, pues podemos tener la información ahí guardada en el computador. Esta es nuestra opción de calendario, que es esta que se encuentra acá. Yo pienso que es de las herramientas que a veces no usamos, pero quizás si uno lo pudiera usar, y a veces decimos aquí en Colombia como cacharrearle, sería muy útil, sobre todo para tener un programa de mantenimiento preventivo, porque pues permite colocar tareas de mantenimiento, tareas de carga. Si yo voy a hacer, no sé, un programa pasos prueba, entonces pues al nacimiento puedo generar una alarma que me diga, hoy es el nacimiento prueba. ¿Sí? Lo mismo con la transferencia de nacimiento y bueno, una miscelánea. Se le puede asignar cierto tipo de tareas, sobre todo en el caso de mantenimiento, o por ejemplo, quien estuvo a cargo de la transferencia, y es imprimible. Entonces, de nuevo tenemos, por medio de iconos, tenemos una actividad de mantenimiento, una carga, este es el de incubadora, este es el de nacedora y es miscelánea para otro tipo de actividades. Entonces yo puedo generar, no sé, una actividad acá, aquí va la descripción de la actividad, le puedo poner una fecha, la puedo clasificar según de nuevo si es mantenimiento, transferencia, carga o miscelánea o nacimiento. Lo puedo responsabilizar a alguien o ponerle la tarea a alguien especial. Y aquí, bueno, en este caso está que no me acuerde, pero yo puedo hacer acá y colocar una alarma y decir que me acuerde 1 hora antes, 2 horas antes. Y si aún quiero más detalle, por ejemplo, si es una actividad recurrente, estilo cambio de mecha de nacedora, puedo ponerla que se repita cada tercer día o cada cuarto día o según convenga y cuántas veces al mes. Entonces, pues realmente es algo que sirve también, ¿no? Si uno lo usara y lo llenara.
Y también puede enviar actualizaciones, es decir, mensajes de texto o correos. En cuanto a las alarmas, de pronto algo que se me había escapado es que se pueden almacenar hasta 2000 alarmas en el maestro. Si hay alguna pregunta adicional o de pronto quieren detallar un poco más acerca del equipo, pues la idea es hacer público el manual, o si no, nos pueden enviar un correo a support@checkmaster.com y pues estaremos atentos a sus preguntas para tratar de resolverlas lo más pronto posible. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo sacarle más provecho al maestro, ¿sí? Hay un dicho que aplica quizás para algunos países, no sé si para todos, que dice, se puede decir mucho de una persona mirando sus zapatos. Nosotros más bien decimos, se puede decir mucho de un pollito mirando sus gráficas. Porque pues finalmente tenemos un historial. Y llevo esto un poquito a la práctica. Es el caso de la campana de eclosión, cuando la hacemos contando los pollitos. Entonces ahí simplemente vemos, cuando contamos los pollitos, vemos un panorama chiquito, un pedacito pequeño de la foto. Pero cuando vemos la gráfica, podemos ver unos datos más completos y más reales del panorama, porque pues cuando simplemente estamos contando es más algo visual, y pues era muy útil. De hecho fue como se empezó a llevar la campana de eclosión, pero ahorita que tenemos este tipo de sistemas, pues realmente tenemos una muestra mayor cuando vemos las gráficas en el maestro. Es importante que para encontrar lo que está buscando, usted sepa qué es lo que está buscando. Es decir, si yo tengo un problema de sobretemperatura y estoy viendo que mis nacimientos están disipando, que estoy teniendo pollitos picados muertos o mortalidad alta en tercera fase, acompañada de botones o de gran porcentaje de saco vitelino cerrado, con vísceras por fuera, pero no ese abdomen abierto, sino un ombligo cerrado que tiene como los intestinos por fuera, pues yo debo saber que debo buscar algo que me esté diciendo que hay sobretemperatura en la incubadora o en la nacedora, cualquiera de las dos. Entonces, debo saber que si la característica que estoy buscando es temperatura, entonces debo irme a las gráficas de temperatura, mirar si es que de pronto la máquina, la temperatura se le está elevando, si es una máquina, si es un ambiente, si las presiones están bien, ¿sí? Entonces, es importante complementar. La gráfica nos dice mucho, pero también hay que analizar a veces los datos en campo, el descarte de pollito, la calidad de pollito, etc. Entonces vamos a hablar primero de las gráficas de incubadoras etapa única, posteriormente de algunos casos de incubadoras etapa múltiple, finalmente de nacedoras que aplican para ambas, tanto la CBH, que es la equivalente a la clásica, como la C192 o la sabida, que son las equivalentes a etapa única. Hay ciertos momentos que son claves y se deben revisar. Entonces, uno de ellos son las primeras 12 horas de incubación, donde vamos a ver básicamente el precalentado. Es muy importante revisarlo. Y hago un paréntesis para mencionar algo importante, y es el precalentado no se consideran horas de incubación. El tiempo en que la máquina eleva la temperatura no se deben tener en cuenta en los 21 días, sino que ese es un paso que va aparte. Se deben también verificar los últimos 7 días, sobre todo para ver los comportamientos de calefacción. Al final recordemos que los embriones están produciendo bastante calor, entonces pues no es necesario el uso excesivo de calefacción, a no ser que sea una carga parcial, a no ser que sea un lote con muy baja fertilidad. De lo contrario, pues no es normal ver calefacción, y por el contrario, sí vamos a sobrecalentar aquellos embriones que están cerca de la resistencia. Y finalmente la nacedora, porque pues nos da un resumen y lo vamos a verlo ahorita. Entonces, esta es la primera gráfica de la que hablamos. Es importante ver y analizar la carga de los huevos. Entonces está este ejemplo que básicamente tenemos, bueno, voy a hablar un poquito antes de irme a detalle de este caso.
para las personas que quizás no están familiarizadas con el maestro nos permite graficar en base a un tiempo. Entonces, yo puedo escoger si ver escalonada la gráfica de aquí hasta acá, en 1 hora, en 4 horas, en un día completo, en una semana o en un mes. Puedo ver las características de temperatura por zona. Entonces, esta es una máquina probablemente no, es de 4 zonas, probablemente una A24. Y vamos a ver el punto fijo, la alarma de alta la alarma de alta y baja, de alta, de baja, el porcentaje de enfriamiento, el porcentaje de calefacción, ¿sí? El punto fijo y el real, claramente. Lo mismo con la humedad. Si yo quiero ver una gráfica más limpia o con menos características, pues despincho estos botones. Está el de CO2 y está el del Doppler. Entonces, esto es una Génesis 4. Aquí vemos los porcentajes de funcionamiento de enfriamiento, porcentajes de calefacción. Hay otros que no están pinchados acá, que sería que sería el porcentaje de humidificación, pero la incubadora, como normalmente no tiene humidificación por dentro, pues no se coloca. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que esta incubadora de 4 zonas tuvo 2 tiempos de precalentado. Entonces, la zona frontal, que siempre vamos de adelante hacia atrás. La zona frontal, la 1 y la 2, del pasillo hacia atrás, se demoraron mucho más en llegar a la temperatura de precalentado en comparación a las zonas de atrás, a la 3 y a la 4, que se demoraron. Esto es en una misma incubadora. Por lo tanto, pues va a ser normal que en nuestra zona 1 y 2, que son la roja y la naranjada, pues tengamos un mayor porcentaje de calefacción. Y estuvo más extendida el funcionamiento aquí no está no está elevado, pues sí se extendió el funcionamiento en cuanto al tiempo. Entonces, probablemente se pudo haber debido porque quizás los elementos de calefacción estaban defectuosos, o de pronto porque en caso de que se tenga un precalentado con agua caliente, las válvulas solenoides estaban defectuosas, o porque de pronto en las zonas delanteras no teníamos fugas de aire, ya sea por una mala calibración de damper o por alguna razón habían fugas de aire, sellos delanteros. Entonces, pues esto es lo que queremos resaltar, el retardo en las zonas 1 y 2 de esta incubadora. Este es otro caso, pero entonces lo que vemos es que casi todas nuestras incubadoras, las 3 logran llegar las 2 máquinas logran llegar más o menos uniformes, pero una máquina se demoró más que otra. Entonces, aquí es más comparación de 2 máquinas, no es una misma máquina, sino yo le di el mismo programa pasos, ella me debía haber llegado a la temperatura objetivo en este punto que está acá, y una máquina entera me llegó más tarde. Entonces, de nuevo, puede ser porque las válvulas de esa máquina estaban dañadas, porque había una mala configuración, puede ser respecto al programa pasos, o podía ser también hasta de la misma agresividad de la máquina. Es importante comparar entre zonas los porcentajes de enfriamiento y los porcentajes de calefacción. Una máquina bajo un proceso, digamos que teóricamente normal, es decir, que esté totalmente llena, que tenga lotes más o menos parejos, es decir, en cuanto a edad y en cuanto a características, pues debiera tener un comportamiento muy parecido en todas sus zonas. Entonces, si se ve alguna disparidad muy notoria, puede ser porque esta zona está mal calibrada. Entonces, bien sea que nos esté leyendo por encima o por debajo de la real. También puede ser de que se quedaron pegadas las válvulas solenoides, entonces por esto se quedó abierta y no se enfrió de más. O por el contrario, se quedó cerrada y ya estaba tratando de enfriar. O de nuevo, si las resistencias están defectuosas, se nos quedan prendidas, pues la máquina entra como a pelear con ella misma. Entonces, básicamente, este punto de acá que queremos ver, este porcentaje de enfriamiento, 30 versus 17 versus 15 versus 14. También es muy importante comparar los niveles de humedad entre máquinas,
sea, si vemos aquí tenemos dos máquinas diferentes, esta máquina tiene un nivel casi que toca la alarma de baja, este es el punto fijo, la alarma de alta y la alarma de baja, y casi que nos toca la alarma de baja. Entonces, quizás puede ser que el damper o los sellos no están correctamente, entonces razón por la cual se baja la humedad, o también puede ser que el sensor de humedad está descalibrado o está dañado, y pues nos está midiendo una humedad inferior a la real. Esto, si el damper está controlado por humedad, pues eso vamos a verlo más adelante en otro ejemplo, también nos va a afectar el comportamiento del damper, ¿vale? Porque pues la máquina, en caso tal de que la humedad esté muy hacia el mínimo, pues va a mantener su damper pegado al punto fijo que tengamos en damper mínimo. Es importante verificar entre los 8, 12 días más, exactamente hacia los 10 días los embriones empiezan a producir ya mucho calor, y hay que ver que también se mantiene el punto fijo en temperatura, ¿sí? Que no hayan aquí como muchas caídas, para ver la uniformidad en los comportamientos tanto de enfriamiento como de calefacción. Entonces, esta es una herramienta para ver si realmente el control está actuando como debe en cuanto a agresividad, como es el caso del loop gain, cada cuánto hace un ciclo, y los tiempos de reacción de encender o apagar de nuevo, enfriamiento, gas, si es el caso humedad y calefacción. Este es más relacionado a lo que hablábamos anteriormente. Es bien importante verificar en qué momento abre el damper y a qué porcentaje. Es normal que le esté modulando, pero pues se debe verificar que no se quede pegado en alguno de los dos, o sea, a máximo o a mínimo. En caso tal de que el damper alcance su máxima apertura muy temprano, es decir, por ejemplo, al día 10 o al día 11, ya estemos al 100%, pues puede ser un indicador de que la máquina, perdón, aquí se abre tardío, puede ser de que la máquina esté, la sala esté o muy fría o muy seca, dependiendo de cómo esté, en qué modo esté controlado el damper, o que tengamos una diferencial de temperatura demasiado alta, no estemos moviendo el volumen adecuado a través de aire a través de la máquina, y la máquina, pues como para defenderse, para poder captar aire y respirar, pues abre su damper demasiado temprano. Aquí es al contrario. Dado el caso de que tengamos una sala muy seca y el damper esté controlado por humedad, pues la máquina, para tratar de mantener el punto fijo de humedad, va a cerrar el damper y se va a mantener cerrada. O de pronto, si la presión diferencial es demasiado alta y estamos moviendo más aire del que debería, pues entonces ya también se va a proteger un poco para no tener que usar tanta calefacción, por ejemplo, y va a cerrar el damper y mantenerlo al mínimo. Por eso es que realmente tenemos pues la opción de damper mínimo, porque es un seguro a que no se vaya a 0% de apertura. Bueno, este ya es el caso de la sala, si está muy húmeda, que se abra demasiado temprano, o si está una baja presión. Bueno, esto ya hablamos un poco de qué se puede interpretar sobre las gráficas de etapa única. Ahora vamos a hablar de las gráficas de etapa múltiple y de algunos de los casos que se pueden observar. Entonces, esta es una máquina que tiene mayor calefacción en la zona frontal que en la trasera, en la trasera y mayor enfriamiento en la zona frontal. Entonces, pues, una de las causas puede ser que tengamos mal abiertas las ventilas, que las ventilas o los restrictores de aire o la entrada de aire de la incubadora que está encima de los ventiladores. Si nosotros las tenemos demasiado abiertas en la zona de adelante, pues se puede dar el caso que entre demasiado aire ahí y no nos llegue tanto aire atrás. Entonces vamos a tener una máquina desbalanceada. También puede ser si tenemos unas zonas descalibradas. También si tenemos unos sellos de puertas o entre paneles o con pisos pues deficientes, o sea, de tal manera que la zona frontal no se entre aire, y pues por consecuente esa zona frontal va a usar mayor porcentaje de calefacción.
O también hay algunas causas que empieza más que todo a ciclar la máquina entre calefacción y enfriamiento, y es cuando antiguamente las máquinas viejitas venían con un solo serpentín de enfriamiento. Entonces, la máquina, si tenía, por decir, la zona frontal caliente, pues iba a enfriar toda la máquina y nos iba a bajar el punto fijo también de la zona trasera. Entonces, la zona trasera iba a entrar en calefacción. Y cuando entra calefacción, de nuevo se nos calienta la frontal. Entonces entra en un ciclo de calefacción, enfriamiento, y así funciona todo el tiempo, ciclando. Entonces, digamos que pelea entre ella misma y genera ambientes un poco más inestables. Dividir a dos zonas de enfriamiento permite que haya más independencia en la máquina y que haya mayor control de temperaturas, tanto zona de enfriamiento como calefacción. Porque pues recordemos que antes simplemente se tenía un solo sistema, los ductos de cobre y bueno, un solo serpentín. No teníamos como divididas las zonas en las máquinas múltiples. Las nuevas ya no vienen así. Aquí tenemos lo contrario al anterior. Esta es la zona de atrás, la que está fría. Entonces, de nuevo también puede ser porque tenemos de pronto una presión demasiado negativa en el plenum, si las ventilas están mal abiertas o los restrictores, si de pronto los tenemos muy cerrados adelante y demasiado abiertos en la zona de atrás, todo el aire va a seguir derecho en el plenum por el ducto. Si tenemos problemas de sellos entre paneles en la parte de atrás de la máquina, revisar las válvulas de agua y los serpentines de agua fría, porque recordemos pues, que el agua fría ingresa por la parte trasera. Descalibración de zonas. Entonces, de nuevo, si el sensor pues me está midiendo una temperatura que no es, o también cuando hay una sola zona de enfriamiento, se pueden ver estos tipos de descompensación. Entonces, aquí este es otro caso, es una incubadora que tiene un alto porcentaje de enfriamiento en esta frecuencia. Entonces, puede ser dado que, por ejemplo, la sala tenga una temperatura demasiado alta y pues lo que va a hacer la máquina es generar, en vez de enfriamiento por aire, pues aumentar su capacidad de enfriamiento o su porcentaje de enfriamiento por agua, que es el que vemos aquí, por medio de los serpentines. Problemas de ventilación en sala, que haya poca inyección de aire, también va a generar que pues ella, si se sobrecalienta y se le da la temperatura, pues trate de enfriar mayor. O también puede ser que simplemente tengamos fugas o aire en el sistema de agua fría y pues requiera mayor porcentaje de enfriamiento para poder estabilizar su temperatura. Bueno, uno de los aspectos que se me escapó de pronto de las gráficas que tienen mayor calefacción en la zona delante que la de atrás también puede ser por cargas parciales. Si no hacemos las cargas parciales de una forma correcta, por ejemplo, dejamos solamente cargada la zona delantera de la incubadora, pues claramente va a haber un desbalance en el ambiente y ella lo que va a hacer es enfriar más en la zona de adelante que la zona de atrás, ¿no? Entonces también está relacionado en la forma en que se distribuyen las cargas en la máquina. Bueno, de nuevo, si hay aire en la tubería, pues la máquina va a tratar de defenderse, pues teniendo mayor porcentaje de enfriamiento, ¿no? Ahora hablemos un poco de las gráficas de las nacedoras. Entonces, esta gráfica casi que es como el resumen del proceso de incubación, porque pues está influenciada también la parte de incubadora. Entonces, inicialmente es muy parecida a la gráfica. Lo que vemos es un porcentaje de enfriamiento, un porcentaje de calefacción, un punto fijo de temperatura y humedad y una lectura real, alarma alta, alarma baja. De nuevo, podemos seleccionar todo este tipo de herramientas. Y la que más, digamos, nos da información para el nacimiento es la curva de humedad, que nos grafica la campana de eclosión y nos dice cómo estuvo el nacimiento. Entonces, ojo, digamos, con las calefacciones, en el caso de los porcentajes, es normal que al final veamos bastante comportamiento de enfriamiento, porque finalmente los embriones están haciendo, se están ejercitando, están empezando a respirar, y hay bastante, o es el pico de producción de calor, que es el momento del nacimiento. La resistencia solo debe usarse en el momento de precalentar la máquina. Una vez los huevos ya están metidos,
bajo condiciones normales, no deberíamos ver resistencia. Si vemos resistencia, puede ser que de pronto el blower está muy agresivo o está entrando antes de tiempo o quizás de nuevo tenemos problemas de sellos. Entonces, ese tipo de cosas. O el damper está abriendo un poco más pronto de lo que se requiere. Entonces, de nuevo, verificar esos comportamientos. La gráfica de humedad debe revisarse para determinar el tiempo ideal del saque del pollito. Si yo retiro el pollito mucho antes, justo cuando se está cerrando, este porcentaje de pollitos de acá, pues no le vamos a dar tiempo para que cierre el ombligo y se seque. Entonces, la campana de eclosión nos sirve para analizar qué tan uniforme fue el nacimiento de acuerdo con su longitud, qué tanto, en qué momento inició y en qué momento está cerrando, el cual nos permite contemplar ciertas posibilidades. Por ejemplo, si se nos adelantó en la parte de acá, quiere decir que quizás hubo algo de sobretemperatura. Si se nos atrasó, probablemente puede ser baja temperatura, aunque sabemos que también hay características propiamente de los huevos, como por ejemplo la edad de las reproductoras, los días de almacenamiento de las reproductoras, el estado sanitario de las reproductoras. Esto también nos determina los tiempos de incubación. Este pico de humedad, si es demasiado alto, puede ser porque haya una mala ventilación a través de la nacedora, o haya malas condiciones de la sala, o tengamos un damper dañado. Sin embargo, va a ser normal que yo vea unas más altas que otras de acuerdo con la fertilidad de los lotes. Un lote con baja fertilidad va a tener una campana de eclosión más bajita en comparación a un lote con alta fertilidad. Entonces, hay que correlacionar con qué tipo de huevo estaba cargado al interior de la máquina. Bueno, hay algo que estamos haciendo aquí, énfasis, es bastante importante que, de acuerdo con sus experiencias o problemas, muchas veces es bueno, inicialmente cuando uno tiene el programa, correlacionar los problemas que he encontrado con las gráficas. Por ejemplo, que tuvimos un problema en el enfriamiento del agua, en el chiller. Entonces el agua que está entrando a las máquinas está a una temperatura superior a la que se requiere. Entonces, probablemente va a estar todo el tiempo enfriando, pero no va a lograr enfriar porque la temperatura de agua no es la ideal, nos van a estar alarmando. Entonces, eso nos permite correlacionar lo que estamos viendo o el evento que está pasando con las gráficas, y de esta manera no solo sirve tener como una especie de librería para ver qué pasó y de qué manera se vio, o para estar prevenidos y saber que quizás ese nacimiento no fue nuestro mejor ejemplo, sino también para que en el futuro, si tienen algún tipo de personal nuevo, puedan hacer también entrenamiento. Entonces, pues, deben tener eso en cuenta. Bueno, de nuevo, si es muy alta, pues también tendría que ver si definitivamente el blower, por ejemplo, también no entró. Y eso se vería, pues, más lo que estamos viendo acá, que como que la humedad no alcanza a bajar. Hay ciertos puntos, digamos, que son importantes, de nuevo, ya yendo un poquito más hacia el nacimiento. Entre el pico de la cosecha, aproximadamente la mitad de la campana de eclosión, donde tuvimos el punto más alto, y la hora de terminado de nacimiento, deben haber 18 a 20 horas. Si yo no espero esas 18 a 20 horas, es muy probable que la mitad de esta campana de eclosión no tenga sus 8 a 10 horas de secado, que tengamos ombliguitos abiertos, problemas de tarsos, pollitos que no quieren levantarse, y probablemente aumente un poco. Si yo espero 18 a 20 horas a que estos de aquí retrasados logren nacer y les dé secado, pues voy a evitar este tipo de problemas. Recordemos que las horas de incubación se cuentan a partir, en el caso de etapa única, a partir de que logra el pico de temperatura o la temperatura objetivo en el primer paso. Ahí empieza la hora 0 de incubación. Y mi hora
digamos, final de nacimiento, no digamos que 21 días, sino mi hora final de nacimiento, es en el momento que de nuevo yo cuento de 18 a 20 horas desde el pico de la campana hasta la cosecha. Yo después puedo dejar la máquina de mantenimiento y dejar los pollos, si lo necesito, un tiempo más, con un punto fijo de temperatura establecido de acuerdo a una temperatura local o una temperatura ya de mantenimiento. Pero antes de esas 15, 18 horas, yo no puedo dar terminado el nacimiento. Entonces, también esta curva de humedad nos permite, por un lado, determinar el tiempo de incubación, por otro lado, ver si las características ambientales fueron adecuadas. Entonces, si yo veo que un nacimiento se me está adelantando y me están haciendo antes de tiempo, pues puedo irme al programa pasos a ver si es que está demasiado caliente o si la incubadora tuvo un problema de calefacción. Yéndonos un poquito más a la parte práctica, si recordamos la gráfica del precalentado, donde en una misma incubadora las primeras dos zonas se demoraron mucho en lograr la temperatura, mientras que las zonas traseras la lograron mucho más alta, pues muy probablemente vamos a ver que las que se demoraron más tiempo van a tener una campana de eclosión mucho más corrida hacia este lado, y las que llegaron antes pues tendrán una campana de eclosión mucho más anticipada. Entonces también nos permite ver cosas que pudieron haber pasado en la parte de atrás del proceso. Y también hacer ajustes del perfil de acuerdo a la lectura. La duración de una campana de eclosión, pues se dice que está entre 24 a 30 horas, lo normal. Hemos visto hasta campanas de eclosión de 18 horas, pero pues para lograr una campana de eclosión de 18 horas, uno, se necesita un ambiente supremamente uniforme, dos, se necesita generalmente un mismo lote, porque cuando se mezclan edades de lotes, pues de nuevo los lotes en pico van a nacer antes y los viejos, por decir así, o el muy joven con baja fertilidad, van a ser un tiempo después. Entonces, pues por consiguiente nos va a dar una campana de eclosión extendida. Entonces, si nosotros tenemos un lote uniforme y buenas condiciones de nacimiento, podemos llegar hasta a una campana de 18 horas, que entre mascota pues es lo ideal, porque no van a haber pollitos en la zona de acá que tengan que esperar a que todos estos nazcan, sino que todos van a estar mucho más uniformes y van a estar más listos todavía para llegar a granja a comer. Bueno, eso es básicamente de lo que hemos hablado, es lo mismo. Si comparamos estas dos gráficas, pues vemos que esta gráfica nació antes, esta gráfica nació después. Una herramienta muy útil que permite el maestro, que bueno, aquí de pronto no tenemos una foto ejemplo de esto, pero sin embargo, sirve, es que uno en esta opción de acá abajo puede colocar comparar. Y en esta opción que dice Setup, yo puedo comparar la curva de humedad de una nacedora superpuesta con otra curva de humedad de otra nacedora. Y de esa manera, yo puedo comparar dos campanas de eclosión de dos nacedoras diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo sobrepongo esta sobre esta, pues voy a poder ver que quizás, obviamente, hay una más larga que la otra. Pero pues de nuevo tiene que entrar la solución de problemas o nuestra revisión de proceso hacia atrás para poder identificar cuál es la causa de los tiempos de la campana, bien sea anticipada o retardada, y de la duración. Finalmente, un par de conclusiones. Usemos el maestro para complementar y fortalecer las buenas prácticas en la planta de incubación. Es común que uno a veces ve, ¿y cómo está el maestro? No, uno lo encuentra por allá, metido en el rincón más lejano de la planta, lleno de polvo, vuelto nada, que se ve que uno va a mirarle y como que no lo ha cogido en años. Pues miren que si ustedes se ponen a pensar, es una herramienta que no solamente sirve para ver en qué momento se apagó la máquina, sino también es una herramienta que sirve para analizar procesos, para hacer pruebas. Por ejemplo, si quieren bajar un poco la temperatura del programa pasos, pues hombre, mirar qué tal estuvo el nacimiento con datos reales y representativos. No que sea de pronto, de nuevo, volviéndome un poquito a tomar, por ejemplo, decisiones en cuanto a la temperatura de cáscara. Pues hombre, fueron quizás un par de muestras que tomamos. Tomémoslo
Con respecto a las horas de incubación, si yo tengo una temperatura de cáscara demasiado baja, promedio, porque no manejamos un volumen, pues lo más probable es que mi nacimiento se va a demorar más de lo que debería. O por el contrario, si yo tengo una promedio de temperatura de cáscara demasiado alta, pues voy a ver un nacimiento anticipado, voy a ver descarte pollito, bueno, etcétera, etcétera. Familiarícese con el maestro, no le tengamos miedo, o sea, cójalo, cachanréelo, no le tengan miedo. Eso es como cuando uno está estrenando celular y le da miedo escuchar el botón que de pronto lo dañe. No, pues hay que cogerlos. Si uno tiene el miedo, ¿cuál es el peor miedo? Pues, hombre, me voy al manual, le pego una leída y pues veo qué me puedo ofrecer y qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer. No es grave. Y finalmente, pues desarrollar la biblioteca de acuerdo con la experiencia para poder tener un historial, entrenar a la gente nueva y correlacionar lo que pasa con las gráficas. Porque si bien el maestro es importante, los pollos son los que mandan. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hola Carolina, muchas gracias por esta muy bien presentación que demuestra todas las posibilidades que el cliente podemos tener con el maestro y mirar todos los comportamientos de las máquinas y con los gráficos saber lo que pasa realmente con los embriones. Pues hemos tenido unas preguntas que fueron con respuesta de nuestro colega Armando. Okay. Entonces, de momento no hay más preguntas abiertas. Si alguien tiene algunas, podemos esperar un par de segundos, si hay algunos que vienen más, pero si no, parece que fue todo muy claro con todos estos gráficos y detalles que has compartido con todos nuestros clientes y atendís, pues. Como comentario, Mohamed, Carolina habla de la experiencia. Armando. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar. Como comentario final, la experiencia, como dice Carolina, no es la base el maestro, sino es un apoyo y lo que mandan son los pollos. Pero precisamente por eso es importante la experiencia, porque en base a eso nosotros podemos ver cómo se viene deteriorando algo o cómo de repente algo salta, y de ahí, si nos vamos a los datos de las gráficas del maestro, podemos encontrar fácilmente o mucho más rápido los problemas probables problemas en nuestras máquinas o incluso en los suministros de nuestras máquinas, como son aire, ventilación, agua o cualquier otra cosa. Pues muy bien por esta información complementaria. Entonces, gracias a todos y les deseo un buen día o buena noche, depende de dónde estás en el mundo.